Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de La Grupeta, un espacio reservado a la divulgación y al conocimiento de aspectos relacionados con el ejercicio físico y la salud y el ciclismo de forma un poquito más particular. Hoy arrancamos, estamos en La Grupeta, soy Carlos Barbado y tenemos un invitado fantástico, Yello Corral, biomecánico del equipo Lidl Trek. Yello ya nos acompañó en un episodio de la temporada pasada. Además, Yello es CEO de Macrociclo, una empresa dedicada en dar servicios al ciclista que está físicamente en Santander. Lleva dedicado al ciclismo muchísimos años. Como os decía, biomecánico del equipo Lidl Trek. Y bueno, pues Yello es licenciado en Ciencias del Deporte, graduado en Fisioterapia y actualmente doctorando también en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. ¿Qué tal, Yello? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en La Grupeta. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. Gracias a ti por el café, por la invitación. Desde luego un privilegio contar contigo ya por segunda vez en La Grupeta y ahora en las filas del equipo Lidl Trek. Estuviste la temporada pasada con nosotros y en esa época estabas en Astana. Y bueno, pues una trayectoria, digamos, gran experiencia dentro del ciclismo profesional, dentro del World Tour. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿cuáles son tus funciones dentro del equipo? Bueno, pues sí, como bien has dicho, no me puedo quejar, ¿no? Ya son 8 temporadas trabajando en el World Tour en diferentes estructuras. La verdad que estructuras a las cuales me siento súper privilegiado de haber podido contribuir por la gran historia que tienen. Y nada, en principio, en este proyecto Lidl Trek, responsable de biomecánica de todo el conjunto del equipo. Un equipo compuesto por chicos y chicas y corredores jóvenes. O sea, con tres estructuras, tres equipos y prácticamente, pues bueno, estoy centrado ya mucho más en los aspectos relacionados con el performance técnico del equipo, ¿no? Tanto biomecánica como optimización de pruebas contrarreloj, gestión y preparación de ese tipo de pruebas y materiales. O sea, que aparte, o sea, dentro del apartado biomecánico, también te encargas un poquito de todo el tema de las cronos, ¿no? Me imagino que también de material, posición y demás, ¿no? Eso es, al final hacemos un full pack, ¿no? Con todo. Trabajamos el rendimiento en crono desde la posición de ciclista y acabamos pues intentando mejorar al máximo con aspectos materiales. Pues algo que, bueno, que llevo ya realizando bastantes años atrás y simplemente pues con un enfoque mucho más general, porque como te digo, son tres equipos los que tenemos en el Lidl Trek y con la suerte de tener un sponsor tan importante, ¿no? Que es Trek, con todos los materiales que Trek conlleva. Efectivamente, de hecho, bueno, hoy en la grupeta vamos a hablar mucho de material y más y máxime con alguien que forma parte del equipo Trek, que creo que es una de las marcas más punteras en cuanto a bicis, componentes, materiales y demás. Pero bueno, si me permites, antes de hacerte la primera pregunta de material, me gustaría comentarte tema de posición aerodinámica. También ha cambiado muchísimo, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado la posición de los corredores en los últimos años? Ahora vemos pues a cualquier corredor del World Tour y no tiene nada que ver. No te hablo, no me remonto a la época, yo que sé, de Perico Indurain, sino simplemente a la época de hace 6, 7, 8 temporadas. Y vemos que no solo en las cronos, sino en las carreras también en línea, también la posición ha evolucionado mucho, ¿no? ¿Qué nos tienes que contar al respecto? Sí, así es, no hace tanto, ¿no? Como tú bien dices, hace 7 años, 7 años actualmente las posiciones eran completamente diferentes a las que se están adoptando hoy en día. Es cierto que los materiales cada vez evolucionan más, entonces te van dando más posibilidades, ¿no? Que antes no tenías. O si las tenías, pero no las habíamos descubierto. Entonces es cierto que, bueno, las posiciones generalmente cambian, cada vez son para ir más rápido y eso se nota porque las cronos y tanto las carreras de línea como cronos, las velocidades son más altas, los materiales corren más. Los ciclistas tienen mucho más concepto de focalizarse en ese tipo de aspectos bueno, es parte del espectáculo, ¿no? Cada vez corren más, ganar carreras. Y entonces en ese aspecto sí que ha habido una gran evolución, tanto en trabajo a nivel cinemático, miembro inferior, ¿no? La forma de aplicar la fuerza en el pedal ha cambiado un poquito, con posiciones un poquito más adelantadas. Ahora también con el uso de bielas cortas hay una tendencia notable
se puede trabajar el ciclista desde otra perspectiva, con unas posiciones un poco más largas, más flexibles, más agrupadas en la parte anterior. Bueno, es muy individual, como tú bien sabes, pero bueno, sí que se ve un cambio, ¿no? Coges una foto de un ciclista del Sí, sí. 2025 y de 2018 y la verdad que hay un cambio bastante importante. Y que no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Entonces, aquellos ciclistas, pues, como los que nos escuchan muchas veces en la grupeta, que son ciclistas de veteranos de toda la vida, ¿no? De la vieja escuela, y tienen sus conocimientos, sus experiencias se basan en los conocimientos de hace 15 años, 20 años, eso está bastante obsoleto. O sea, hay que evolucionar. Y creo que la evolución, no solamente en esto, sino en los materiales, como tú decías, ha sido brutal. ¿Cómo han evolucionado las bicis? ¿Qué es lo que más destacarías tú en los cambios que hemos tenido en los últimos 10 años, por ejemplo, en cuanto a material? Bueno, ahora hoy en día, con el desarrollo tecnológico, pues cada vez tenemos más instrumentación, ¿no? Más aparatología que te dan información que antes no teníamos o antes no tenían. Y es cierto que antes pues usaba mucho el ensayo-error. A mí me funciona esto, pues se supone que es lo ideal. O siento esto, se supone que es lo correcto. Pero cuando pones aparatos de medición tan fiables y tan objetivas como hay hoy en día y al alcance de cualquiera, por decir así, ¿no? O de mucha gente, pues te das cuenta que hostia, estás haciendo justamente lo contrario. Entonces, gracias al avance tecnológico, pues sí que se han llegado a descubrir nuevas cosas. En cuanto a la bicicleta, lo que más ha cambiado para mí, hombre, sí que es cierto que ha habido un cambio a nivel de forma. Ya sabes que en ciclismo estamos regulados por la UCI, entonces no podemos pasarnos a ciertas medidas, ciertas métricas, ciertas cotas. Entonces, lo que son las bicicletas, las anchuras de los tubos están reguladas, los grosores están regulados, las distancias luego de la posición de ciclista está regulado por categorías. Ahora ha habido un cambio bastante importante ya hace 2 años en los cuales ha habido una categoría intermedia que antes no existía. Antes había una posición para ciclistas de menos de 1,90 y para ciclistas de más de 1,90 y ahora se tiene en cuenta los ciclistas entre 1,80 y 1,90, ¿no? Ha habido ahí un ajuste Ujú. bastante interesante, pero sí que ha habido mucha evolución. Ha habido mucha evolución sobre todo en bicicletas bastante un poquito más cortitas, ¿vale? Hablo en crono, bicicletas con cuadros mucho más cortos, más bajos que antes. Se tiende a reducir mucho el tamaño del cuadro en la parte anterior, lo que es la pipa del cuadro, con manillares mucho más altos. Antiguamente, pues prácticamente las barras iban a ras del base bar, ¿no? Del manillar, y se utilizaban cuadros un poco más altos. La tubería también es un poquito más, con formas más achatadas, más largas, más planas. Sí que ha habido un desarrollo bastante importante. Ahora se ven en bicis de ruta, se ven cuadros espectaculares, ¿no? Con unas geometrías que pueden emular las bicicletas de crono de hace 10 años. Ujú. Hace 10 años no había bicis de crono más lentas que muchas bicis de ruta de hoy en día, ¿no? Entonces, ahí se ve pues, que, bueno, que la industria sí que está desarrollando cosas y se puede ver, ¿no? Por ejemplo, pues bicicletas como la antigua Trek Madon, que la ves, la bicicleta aero que desarrolló Trek hace ya unos años y la ves y prácticamente es una bicicleta de contrarreloj, ¿no? Ujú. Entonces sí que ha habido una gran evolución en ese aspecto. Luego también la parte de manillares también ha cambiado muchísimo, permitiendo posiciones diferentes al ciclista, más Manillar cómodas, más estrecho, rápidas. ¿no? Manillares estrechos, también más aerodinámicos. Sí, en ruta ha habido una tendencia o está habiendo una tendencia, aunque todavía hay mucha reticencia, a usar de manillares un poquito más estrechos, con todo lo que ello implica. O sea, está cambiando mucho la material, pero está cambiando también la mentalidad de los ciclistas, que es muy importante, porque al final, si no cambia la mentalidad de los ciclistas, pues los materiales se estancan, ¿no? También, porque no hay demanda de ello. Ujú. Has comentado, has mencionado la Trek Madon. Yo te quería hacer una pregunta sobre esta bicicleta. La mayoría de las marcas que tenemos en el mercado, o muchas, tienen bicicleta aero y tienen bicicleta escaladora. Y Trek el año pasado sacó la Trek Madon, ¿no? ¿Cómo es? La generación 8 es, creo. La Sí, 8 la Gen, ya van por la Gen 9, sí. o la 9. Sí, Sí, sí. bueno, me pierdo un poco, pero vamos. Al final la pregunta es, Trek decide que en vez de tener una bicicleta aero y una escaladora, va a tener una sola plataforma que aúna un poco las dos cosas, ¿no? ¿Qué opinas de esto? ¿Os funciona? O sea, porque mejor que tú no sabe nadie. ¿Os funciona? O sea, ¿cómo va esta bici? Bueno, es curioso, ¿no? Ves que hay marcas que están centralizando un poco sus gamas están siendo reduccionistas, ¿no? Centrando un poco o cerrando un poco el abanico de muchas gamas a una sola. Bicis que aúnen las dos características, que sean ligeras, que sean rígidas y que sean rápidas.
Hay marcas que o apuestan por lo contrario, por empezar a abrir su abanico de marcas. Es cierto que para nosotros, para competir, es mucho mejor tener una sola opción. Al final creo que te simplifica mucho el trabajo, ¿no? El trabajo de toma de decisión. ¿Qué bici utilizo hoy? ¿Por qué? Sobre todo a nivel ya luego de logística, cuando un camión va a una competición, piensa que lleva en el camión 60 bicicletas. Entonces, al final, por ejemplo, a una gran vuelta se van con 4 juegos de bicis por ciclista. Entonces, al final, con 8 corredores por 4, 32, 50 bicis, Ya te digo. tranquilamente con las de crono se puede llevar en un camión. Si encima tenemos que llevar modelo aero, modelo escalador, pues al final logísticamente es complicado. Y una de las cosas que ha hecho Trek, que para mí es muy interesante, es esa. Ha sido su bicicleta rápida, que era la Madón que comentábamos, aerodinámica, transformarla un poco a una bici un poco más ligera, para estar competitiva en peso, manteniendo las características aerodinámicas, porque ahora Ujú, ya no solo hay que ir rápido en pruebas de línea, sino que también hay que ir rápido en pruebas de alta montaña. ujú. O sea que al final es un poco el concepto y la tendencia. Parece que funciona. Los corredores que utilizan la bicicleta tanto para grandes vueltas como para clásicas de un día, pues tienen un rendimiento espectacular. Ujú. Entonces, bueno, de momento no va mal. De hecho, Esa, hace poco, un poco en la misma línea que nos estás comentando tú, escuché una entrevista a vuestro corredor, a Carlos Verona, y comentaba precisamente un poco lo mismo que tú, ¿no? Que se quitaba un poco el jaleo este de qué bici tengo en casa, luego voy a competir y qué bicicleta utilizo cada día. Entonces, al final tengo una bici que va muy bien en todos los terrenos y que realmente estaban muy contentos y muy satisfechos con esa bici. Y ello, cuando hablamos de material, siempre nos vamos un poco al tema de la bicicleta y las ruedas, que luego hablaremos si quieres un poco de las ruedas. Pero también está el tema de indumentaria y yo creo que también el casco, que es quizás la parte que yo tengo entendido que más puede influir a nivel aerodinámico. Vosotros tenéis también dos cascos, ¿no? El Velocis, que es el más ligero y más ventilado, y luego el Ballista, creo que se llama, que es el más aero dentro de los cascos de ruta. ¿Realmente es tan importante, sobre todo un uso profesional como el vuestro, que una etapa se decide por medio tubular, ¿no? Entonces, ¿realmente ayuda tanto el uso de un casco u otro o es un tema más de marketing? no, sí que ayuda, sí que ayuda. Como tú bien dices, las etapas se deciden por pequeños detalles y pequeños detalles como eso tiene grandes consecuencias. El área frontal del ciclista al final recibe un gran impacto en todo lo que sea minimizar las resistencias en esa zona, en ese área, pues ayuda al rendimiento y el casco es uno de ellos. Al final, el casco tiene una función clara, que es ser un elemento de protección, pero también tiene una doble función, que es ser elemento o utilizarse como elemento de mejora del rendimiento. Los casos aero en las pruebas de ruta cada vez son más populares. Nosotros tenemos suerte de tener un gran casco de ruta aerodinámico. Prácticamente le llevan los chicos en todas las competiciones, a no ser que haga mucho, mucho calor en una etapa de alta montaña, que sí que es cierto que lógicamente la ventilación es necesaria, porque también hay que tener en cuenta que gran parte del rendimiento se puede ir por problemas con el calor, como la deshidratación. Entonces, el casco se nota mucho, afecta mucho, y ya te digo, tener un buen casco es importante en alta competición. Para que te hagas una idea, hablando de este casco en concreto que estás mencionando, estamos al nivel o con números similares a cascos que se utilizan en crono. O sea, Ujú. prácticamente los chicos llevan un casco de crono en las pruebas de ruta. Eso Entonces, es importante es. súper sí, súper interesante. Yo tengo el Velocis, que lo tengo por aquí, por aquí, ahí lo veis. Casco súper ligero y estoy súper contento con él. Y a nivel aficionado, que yo al final, pues, entre comillas, soy un globero, ¿no? Pero creo que el casco es de las cosas que más noto, fíjate, a lo mejor más que un maillot más caro, más barato, pero el casco, lo que dices, lo que decimos, ¿no? A nivel en este caso, que utilizo un casco muy ligero y muy ventilado. Pues es que noto muchísima diferencia entre un casco de 80, 90 euros y uno un pelín más caro que puede ser uno como este. Y luego a nivel de Eso ropa es. y vestimenta y demás, también a nivel Sí, aéreo también da diferencias, ¿no? hay mucho trabajo, se está haciendo sobre todo porque al final, como te he dicho, ¿no? Se trata de mejorar. Quizás es una de las áreas de desarrollo más potentes en los últimos 3 añitos, la ropa, Ujú. tanto en los tejidos como en las construcciones, ¿vale? Porque al final el tejido afecta mucho a la aerodinámica del ciclista y luego la construcción, cómo se construya ese traje, tanto para ruta o para cronos, es muy importante. Hoy en día podemos determinar qué
qué equipamiento es más rápido a ciertas velocidades. Podemos saber dentro de las opciones que tiene el equipo qué ropa es la necesaria o la más rápida cuando haces una prueba a 55 por hora, 50, 45, 40. Es decir, tenemos diferentes configuraciones para pruebas lentas y pruebas rápidas. Siempre utilizando la versión más rápida. Y hay gran diferencia, porque al final piensa que gran parte del cuerpo del ciclista, tanto del área frontal como de la parte de la espalda, está en contacto con el aire. De forma mucho más agresiva en la parte frontal y de forma mucho más en forma de turbulencias en la parte de la espalda y cómo fluye ese aire, cómo navegue por ese tejido es muy importante. Números bastante importantes se ven cuando comparamos diferentes tejidos. Y calcetines también, ¿no? Y ahí incluye todo. Hablando de ropas, ahí metemos calcetines, metemos guantes, metemos cubrebotas. Probablemente creo que ya hemos hablado de esto, si no contigo en otra ocasión, en algún lugar lo Sí. llego a decir, pero entre un kit rápido de crono, ¿vale? Vamos a centrarnos en la disciplina, y un kit lento, hablando solamente de ropas, podemos encontrarnos 25 vatios de diferencia, ¿vale? O sea, un kit normal y corriente y un kit top a nivel mundial. Y son muchos vatios. Me parece flipante, o sea, me parece una diferencia brutal, ¿eh? Sí, a las velocidades que competimos, que son esos 50, 55 kilómetros por hora de media, según la crono, las diferencias son mayores. Lógicamente, a velocidad más baja, la diferencia es menor. No, es que claro, para tú poder disputar una crono, tienes que tener todo esto súper, no te digo controlado, o sea, tienes que tener el top para poder competir de tú a tú con otro rival, porque claro, si partes de una desventaja así, es imposible con lo apretado que está todo que alguien pueda llegar, no te digo a ganar, a disputar, ¿sabes? ¿No? Entonces creo que es Sí, súper interesante todo esto, claro. según la crono, tú piensas que hay cronos que ya los rivales salen con 30 segundos de ventaja respecto a los que tienen un equipamiento con peor optimización, por decir Sí, así, sí. o de peor calidad. Entonces, al final, joder, tú sales, estás a salida, ya sabes que vas a ser 30 segundos peor que el otro, pues lógicamente te desmotiva mucho. Y es una de las claves del rendimiento, saber que el ciclista ya en la línea de salida está con un equipamiento top, le ayuda a rendir y dice, pues ahora lo que me queda ya depende de mí. Entonces ese sí que es un factor psicológico que intentamos minimizar al máximo, que no haya esa sensación de que el ciclista sale en condiciones peores que el resto. Ujú. No, me parece súper interesante. Y ahora vamos a otro gran apartado. Apartado ruedas. Ahora está que si, bueno, además estamos grabando justo este episodio después de Roubaix, unos días después de Roubaix, que se decía que la mayoría iban con una anchura de rueda pues de 32. ¿El estándar cuál es? ¿30 o 28 actualmente en carretera? Sí, actualmente el estándar es 28, entre 28 y 30, según marcas y según perfiles de rueda, pero Y, ya no menos de 28 no te y encuentras en el cuéntanos, pelotón. porque a mí mucha gente me pregunta, y muchas veces no sé qué hay que decirles, ¿no? Joder, si la rueda es más ancha, tiene que tener más rozamiento, ¿no? Bueno, eso pensábamos antes, ¿no? Antes de medirlo. Volvemos a lo mismo, la tecnología y el alcance a ella que tenemos hoy en día, pues nos ha hecho medir las cosas. Y sí, efectivamente, con rueda más ancha tenemos normalmente deberíamos tener menos área de rozamiento, porque al ser Ujú. más ancha, la superficie de contacto que necesita la rueda para apoyar en el suelo es mucho menor. Luego también la O rueda sea, más ancha te que permite. esto es un poco lo contrario de lo que la gente pensaba. O sea, una rueda un poquito más Sí, ancha tiene menos rozamiento que una rueda un poquito menos ancha, ¿no? sí, ya te digo que no hay que generalizar porque habrá marcas y modelos que funcionan mejor igual una rueda más estrecha, pero es cuestión de física, ¿no? Al tener más anchura, lógicamente la deformación de la rueda es diferente y la zona que contacta en el suelo es mucho menor con la rueda más ancha. Y luego, aparte, lo que te iba a comentar, que te permite utilizar presiones mucho más bajas y al utilizar presiones mucho más bajas en diferentes terrenos, sobre todo terrenos un poco rugosos, que el alquitrán es un terreno bastante rugoso, pero en terrenos un poquitín rugosos, al ir con menos presiones, las fuerzas en el eje de las pies, en el eje vertical, son menores, por lo tanto, el grip de la rueda en el suelo es mayor y la pérdida de tracción también es menor, entonces al final, lógicamente, van más rápido. Bueno, daría para un podcast. Ya, bueno, sí, es que solo ese tema. Y luego lo lleváis túbeles, ¿no? Entiendo.
Bueno, no te puedo decir mucho, pero se suele llevar túbeles o se suele llevar cámaras. Ujú. ¿Vale? Depende un poco del modelo de rueda que se monte y de las marcas. Hay equipos que utilizan túbeles porque es su mejor versión o porque el ciclista se encuentra más a gusto, ¿vale? Que también es muy importante. Y hay equipos que prefieren otras opciones porque el ciclista se encuentra mejor y la pérdida es menor. Generalmente el túbeles va un poquito más rápido, pero es cierto que hay grandes marcas donde la cubierta te permite ir igual de rápido que el túbeles, ofreciendo otras cosas, ¿vale? Como Ujú. puede ser, por ejemplo, trabajar con presiones un poco más altas, que aumenta rigidez en la rueda. Hay ciclistas que prefieren ir con una rueda un poquito más rígida, ¿vale? Sprinters, que son ciclistas que requieren de velocidad de reacción en la rueda, sobre todo cuando hacen una arrancada, y optan por la cámara. Ujú. Bueno, es un poquitín un abanico grande que ya te digo que depende mucho del material y del ciclista. Pero por lo Vale. general sí te puedo decir que el túbeles va un poquito más rápido Y que la vosotros cubierta. montáis las ruedas Aeolus, ¿no? Entiendo que son las de Sí, Trek. Y luego también tenéis diferentes perfiles. A mí me llama la atención a veces cuando veo etapa de montaña, pum, y veo a un tío con un perfilaco de rueda, digo, joder, pues, o sea, la teoría siempre nos dice que la rueda de perfil, pues es más aero y es más pesada, pero para etapas llanas, y cuando viene la alta montaña, quitamos perfil, montamos ruedas un poquito más ligeras, y igual un pelín menos rígidas, pero más ligeras para subir. ¿Esto es así o en qué os basáis para elegir unas ruedas u otras? ¿Y cuántos bueno, perfiles montáis vosotros? ¿Tres perfiles tenéis diferentes? tenemos tres perfiles, sí. Tenemos tres perfiles, lo mismo, depende de la marca, suele haber dos perfiles, tres perfiles, hasta cuatro perfiles. Hay que minimizar la duda, ¿no? Como igual hablamos de los cuadros, pues con las ruedas igual. Ahora ya Ya. prácticamente es raro ver a carreras con perfil de menos de 40, es muy raro. Y generalmente se lleva más 50 o 60. Ujú. Eh, Hombre, si tú te juegas una etapa en una alta montaña con una meta en alto, donde tu estrategia es intentar aguantar el ritmo de carrera y atacar en el último kilómetro y medio, una rueda de perfil más bajo te da ese, esa facilidad, ¿no? En la aceleración, en la arrancada, y quizás esos metros que ganas con tus rivales te pueden hacer ganar. Lógicamente, menos peso también, más rendimiento, pero hoy en día, como las bicis están ya limitadas a 7 kilos, 6,8, más o menos según tallas, nos estamos moviendo en esos pesos, prácticamente poder ir en 6,8 con una rueda de 40 o de 50, que ya vas al límite y te permite ahorrar energía, porque no olvidemos que entre montaña y montaña hay llanos, hay bajadas y hay llanos. Entonces, todo lo que pierdes igual en la parte de la subida, lo ganas en un llano, ¿no? Entonces, se ve más igual en corredores que buscan más fuga, ¿vale? Que Ujú. van más en fuga, que intentan buscar la victoria desde lejos, van a tener que rodar en fuga, entramos entre montañas de llano donde van a ir solos. Entonces sí que es cierto que la rueda un poco más alta te da ese plus de performance que no te da la rueda baja. Pues digo, casi siempre vemos 50 porque está la bici en 6,8 ya con eso, Sí, que es el sería un límite de la poco UCI. el perfil más habitual, 50, ¿no? Por así decir. Sí, entre 40 y 50 es el más habitual. Ujú. La decisión más consensuada del corredor siempre cuando hay una etapa de montaña es eso, 40-50. Más de 50 no. Aunque hay corredores que no quitan la rueda de 60 en todo el año porque les gusta, se encuentran a gusto con ella. Se suele montar la rueda un poquito de perfil más alto en la rueda trasera, que te da más rigidez cuando arrancas. Y a veces que el corredor, sobre todo, sí que le gusta ese feeling de rigidez y de estabilidad de la bici. O sea, Qué depende mucho maravilla, también ¿eh? de la bici. Qué maravilla poder elegir entre tres perfiles según el día, ¿no? El problema lo tiene Sí. el problema lo tenemos nosotros, los de la grupeta, que tenemos que gastarnos una pasta en unas ruedas y solo vamos a tener esas ruedas, ¿no? Yo lo tengo claro. Yo si tuviera que elegir una rueda, montaría rueda de 50 y haría todo con eso. Porque va bien en subida, va bien en llano, va bien en bajada. Es una rueda muy polivalente Pues ya lo y que estáis creo que es, escuchando la gente de la grupeta. Yello dándose el consejo. Perfil 50, si tenemos que elegir una para nuestras salidas, para sí, nuestras rutas, perfil 50. sí, entre 40 y 50. Depende de la marca, suele haber pues 42, 45, 47, 50. Más de 50. Yo tengo mi bici más de 50, pero porque yo voy en llano. No hago subidas. Pero sí, sí. Muy bien. Más cositas interesantes que estamos viendo últimamente en la bici. Yo es que soy un poco friki y me fijo en todos los detalles
y veo, joder, que llevan unos platos que parecen payeras, ¿no? Platos gigantes de 50 y no sé, ¿cuánto lleváis? ¿O cuánto llegan a llevar esta gente? 50 y más de 55 en etapas en route, en línea, ¿y esto por qué es? Bueno, Y luego hablamos también del monoplato, que hay equipos que empiezan a montar monoplato también en carreras en línea, vamos. sí, ahí ya depende un poco de la marca, ¿no? Generalmente las tres grandes marcas que están en ciclismo de carretera, de esas tres hay dos que son las más populares y depende un poco la marca, te da diferentes opciones. Nosotros, por ejemplo, que llamamos SRAM es una marca que te permite una gran configuración de desarrollos en la bici, como por ejemplo habéis podido ver en las clásicas, que incluso hemos montado monoplato con los desarrollos de gravel, ¿no? Ahora Hostia, hablamos de ello si quieres. esa ha sido muy buena, ¿eh? Esa Sí. ha dado mucho que hablar en las redes sociales. Bueno, es una cuestión bastante sencilla. Hay muchos estudios. De hecho, el último hubo un estudio que salió el año pasado en agosto del 24, eh, donde, donde reafirmaba una vez más que el uso de desarrollos grandes, es decir, platos más grandes y piñones más grandes, mejora la fricción y por lo tanto mejora el rendimiento. O sea, reduce la fricción y mejora el rendimiento. Al final, cuando elegimos un desarrollo, tenemos que fijarnos en el gain ratio, ¿no? El gain ratio es la relación que hay entre el desarrollo, el piñón, el tamaño de la biela y el perfil de la rueda que utilizas. 28, 26, 27 y el tamaño de la rueda. En este caso, en carretera hablaríamos de ruedas 700 con una goma de 28 y unas bielas, por ejemplo, 170. Y si mantenemos eso fijo y jugamos con el G ratio, que al final es la relación que hay entre el plato y el piñón, podemos tener el mismo G ratio, por ejemplo, con un 48-12 tienes un G-ratio de 4. Si divides 48 entre 12 te da Ujú. 4. Y con un plato 64-16 también te da 4. O sea, podemos tener la misma relación de pedaleo con un plato 64 adelante y un piñón 16 atrás, o con un plato 48 adelante y con un piñón 12 atrás. ¿Qué quiere decir con esto? Que a 95 pedaladas, en los dos escenarios, la bicicleta va a correr a la misma velocidad, a 48 con algo por hora, no me lo sé de memoria. Entonces, entre esas dos opciones, si tienes la opción de reducir la fricción, pues bienvenido sea. Y la fricción es menor con desarrollos más grandes. Es por eso que estamos utilizando 68 en las cronos. Que no quiere decir, claro, la gente dice, Buah, lleva un plato de, pues eso, gigante. Uy, ¿cómo anda este tío? No, pues no va a ir con el piñón 11 o con el piñón 12, ¿no? Y va con un piñón más grande. También. O sea, que Es no cuestión de, exacto, necesariamente es eso. es cuestión de biomecánica. Al final es lo mismo. Si el G ratio es 4 como estamos hablando, pues la bici va a correr lo mismo y te va a costar el mismo esfuerzo moverlo. Es además un poquito menos porque lógicamente la reducción es menor. Si no me equivoco, este estudio concluía con que había un 0,25% de mejora con los desarrollos más grandes. Es Ujú. mínima la mejora que hay, pero durante un esfuerzo muy elevado, esa pequeña reducción de la fricción, pues se nota. Y es interesantísimo. Nosotros ya te digo que con el RAM podemos jugar mucho, con 68, en las cronos, con 64. Y es más, podemos saber, según la crono, el piñón más usado. Ujú. Sabemos que este corredor es capaz de imprimir 400 vatios, de ir a 50 por hora. ¿Qué piñón necesita usar con el plato más grande posible? Pues este. Y Muy bien. sabemos que va a estar entre el 16, 17 y 18, que la cadena va a estar prácticamente recta, que no se va a cruzar mucho. Y es cuestión de números, ¿no? De mecánica. Ujú. Y ahora que has hablado de fricción, tema de rodamientos y rodamientos cerámicos y demás, ¿también utilizáis cositas así especiales o utilizáis lo que utilizamos los mortales de serie? ¿O tenéis vuestros Sí, rodamientos un poquito más? Porque claro, esto influye también bastante, ¿no? sí, mucho. Volvemos a lo mismo. Es una pequeña ganancia marginal que todo suma. Si sumamos ese poquito del 0,25 que ganamos por ciento en fricción cambiando los desarrollos y sumamos otro 1% de mejora utilizando rodamientos cerámicos, en el eje del pedalier, en los núcleos, en las roldanas del cambio, en todos los sistemas de frenado de la cadena, pues al final se nota. Tú cuando coges una bici que está optimizada, lo notas. Es como Ujú. si coges una bicicleta con la cadena limpia o con la cadena sucia, lo notas. Y lógicamente volvemos a lo mismo, ¿no? Nos jugamos la victoria por cuestión de pequeños detalles. Ujú. Y bueno, ya vamos a ir terminando. Ya sabéis que nos gusta cuadrar la grupeta a 30 minutos. Podríamos estar con Yello aquí 4 días hablando de material, pero una cosa que además hace poco
Bueno, hace poco no. En estos últimos meses, en esta temporada se está hablando muchísimo, aunque es algo que ya viene de lejos, ya viene de temporadas atrás, tema del tamaño de las bielas, ¿no? Empezamos a ver bielas cada vez más cortas y ha sido sorprendente cuando ya hemos visto incluso a corredores de una envergadura considerable y de una estatura considerable utilizar bielas de 155 o menos incluso. Entonces, cuéntanos, ¿qué ventajas tiene el utilizar una biela corta? Si realmente hay mucha gente que a Pues mí me ve, escribe, el otro día me escribió un ciclista de los que entreno, oye Carlos, tengo que cambiar las bielas, ¿cuáles pongo? Bueno, pues ve a tu biomecánico, ¿no? Hazte un estudio biomecánico y que te diga, ¿no? Pero eso ahora está todo es. el mundo con esto, ahora está todo el mundo que parece que si tienes unas bielas por ahí en alguna bicicleta de Sí, 175, tienes que tirar la bicicleta y comprar una nueva, ¿no? O tirar las bielas y comprar una nueva. Cuéntanos un sí. poco al respecto. Bueno, a ver, como bien has dicho, hay que ir a un biomecánico, hay que medirlo. Si no lo mides, no lo puedes saber. Y la forma de medir si una biela es adecuada para ti es lo primero, estudiando tu cinemática, es decir, cómo te mueves, y luego estudiando la eficiencia mecánica que te produce esa biela, ¿vale? Y hay que tener, pues como digo, herramientas para poder medir antes de tomar decisiones. Ventajas y desventajas, ¿vale? Poner una biela corta no ayuda a todo el mundo, ayuda a quien le ayuda, a quien no le perjudica. En el 2009, Juan García, profesor de la Universidad de León, ya hizo un estudio en el cual estudió el tamaño de las bielas. Ojo, el 2009 habló de casi 20 años atrás. Y, y concluyó con que en caso de duda la biela corta es más eficiente. Él hizo su estudio estudiando la eficiencia mecánica con una LODE, que es un aparato que mide la fuerza en dos dimensiones, fuerza tangencial y fuerza radial, y también estudió la eficiencia metabólica con un analizador de gases. Entonces vio que la biela corta al ciclista le hacía ser más eficiente, como norma general, ¿vale? Entonces, ¿qué ciclistas necesitan ser eficientes? Aquellos que están sometidos a esfuerzos de larga duración. Si pensamos en el ciclismo de competición, que es ciclistas, son los que tienen que estar sometidos a esfuerzos de larga duración y cierta intensidad, pues son los ciclistas de las clasificaciones generales, los GC Riders, ¿no? Escaladores que tienen que subir puertos muy largos de una hora, varias veces, 2 o 3 puertos al día, que tienen que competir muchos días, una semana, 2 semanas, 3 semanas. Entonces, aquellos corredores que salvan energía día a día, pues al final es energía que tienen disponible en la última semana para poder disputar la clasificación general. Pero hay ciclistas que no necesitan ser eficientes, sino que buscan ser potentes o efectivos. Porque que no se os olvide, la bici corre con vatios. Y los vatios los podemos conseguir de dos formas, claro, con fuerza o con velocidad. Pero si tú generas vatios, si tú tienes una capacidad de producción de fuerza alta y las bielas largas te ayudan a eso, pues eres efectivo y consigues aplicar fuerza que te sirve para ganar. Un sprinter con bielas cortas, pues tiene que volverse loco a dar pedaladas para poder llegar a sus vatios. Sin embargo, con bielas, no digo más largas, sino adecuadas a él, su biela, pues esa palanca también ayuda a mover el desarrollo que tiene la parte trasera. Acordaros de ciclistas que se ponen a la cabeza, como Mark Cavendish, un ciclista, podemos llamar de vieja escuela, ¿no? Pero que es cierto que siempre utilizaba desarrollos muy bajos, porque él necesitaba mover a esa velocidad, su sistema muscular funcionaba con una velocidad determinada, con bielas cortas lo obligaba a llevar una cadencia excesivamente elevada y no iba cómodo, no iba confortable. Y es un poco lo que pasa con las bielas. Entonces, con una biela corta, generalmente, para conseguir los mismos vatios necesito aplicar un poquito más de revoluciones por minuto. Más revoluciones por minuto generan más gasto cardíaco porque acelera el pulso, pedaleamos más veces por hora, ¿no? Más cadencia, más veces por hora pedaleamos. Y hay ciclistas que metabólicamente soportan eso mejor que otros, ¿vale? Entonces, eso se mide. Te puedo decir que sí, con la biela corta, si yo fuera un cicloturista y me comprara una bicicleta para dar paseo el fin de semana, ir cómodo, y llegar a casa tranquilo y a gusto, podría bielas cortas, ¿vale? ¿Por qué? Ujú. Porque me va a hacer tener una flexión de cadera mucho menor, una flexión de rodilla mucho menor, una flexión de tobillo mucho menor, menos estrés a nivel muscular, menos estrés a nivel articular y más cómodo. Pero ¿qué pasa Ujú. cuando rendimos? Es completamente diferente, ¿vale? No te voy a decir nombres, pero verás en el World Tour, en el periodo de clásicas, a un ciclista muy característico que años atrás ha arrasado y este año prácticamente pues no ha estado ahí, pero no ha tenido el rendimiento esperado. Un ciclista pues igual tiene que empezar a pensar que las bielas no a todo el mundo le va bien a cortar bielas. A mí Hay que medirlo, es que se me ha Carlos. venido alguien a la cabeza ahora cuando estabas diciendo eso y digo, no sé si será ese. Pues no te puedo decir, pero Que, entonces lo que te quiero decir es que eso, que hay que analizar el contexto del ciclista. Lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo. ¿Cómo se sabe? Pues probando. Y luego otra cosa, la biela.
todos estos beneficios que estamos hablando de la biela es cuando vas sentado. Cuando vas de pie, una biela corta, un ciclista está acostumbrado o que su baza principal del rendimiento sea la capacidad de generar fuerza, pues una biela corta le estás cortando su punto fuerte, le estás limitando. Sí, Un vamos, que al poco, ya te digo. final yo creo que la gente tiene que quedar con que es lo que yo le contesté a este chico el otro día cuando me dijo, oye Carlos, que me tengo que cambiar las vías, las cuales me pillo. No lo sé. O sea, tienes que ir a tu biomecánico y que realmente analice un poco tu situación concreta, ¿no? Que esto no es una tendencia Eso que valga es. para todo el mundo, ¿no? Sí que es verdad que es una tendencia que estamos viendo que en muchos casos, muchos ciclistas profesionales están tendiendo a llevar biela más corta, pero que esto hay que analizarlo, que no es tan fácil como, ala, venga, pues ala, me voy a poner 160, 100, no sé, lo que sea, ¿no? Tenemos Sí, que sobre todo analizar yo cada hablaba de situación. ciclismo de ruta, ¿vale? Luego ya en ciclismo de contrarreloj es otra película completamente diferente, porque la posición tan cerrada de contrarreloj o triatletas, que van también con una posición bastante cerrada, pues sí es cierto que la tendencia al uso de la vela corta les ha permitido pues, mejorar en otros aspectos como son aerodinámicos. Bueno, Ujú. pues si con la vela corta tengo que dar 4 pedaladas por minuto más, me va a suponer 3 o 4 pulsaciones más a mi ritmo cardíaco, que eso conlleva un gasto energético más elevado, pero aerodinámicamente soy capaz de ir en otra posición que me va a hacer ganar 15 o 20 vatios, pues hay que poner la balanza y decidir hacia el lado que gane, ¿no? Ujú. Y ya para terminar, si tú tuvieras, pues eso, a un cicloturista que le guste ir rápido, que yo creo que es al final la mayoría de la gente que Sí, nos escucha la grupeta, pues sí, son cicloturistas, pero bueno, luego le gusta echarse sus piques, le gusta ir a sus marchas, a sus carreritas de los domingos y hacerlo bien y tal. Y tenemos un presupuesto limitado, porque nos hemos gastado un dinero en una bicicleta. Pero bueno, no somos profesionales, no nos podemos gastar todo el dinero del mundo o llevar el mejor material del mundo, pero sí que tenemos ahí unos ahorrillos para ir empleando en mejorar nuestra bici. ¿Qué consejos nos darías? ¿Qué mejoras podríamos hacer en nuestra bicicleta o en qué deberíamos invertir esos pequeños ahorros para conseguir tener una bicicleta que nos ayudara a ir más rápido? bueno, yo lo primero que invertiría es en ir a un biomecánico, ¿vale? Un biomecánico que te ajuste bien las zapatillas, que te ajuste bien el sillín, que te configure bien el manillar para que la posición sea lo más optimizada posible en términos de estabilidad y en términos de eficiencia. Eh, si eso ya lo has hecho y quieres seguir gastándote pasta, yo invertiría en unas buenas ruedas. Pues al final unas buenas ruedas, hablando tanto de perfiles como de anchuras de rueda y neumáticos, ahí creo que hay un gran trabajo que hacer realmente. Las bicis de alta gama vienen con ruedas buenas, pero sí es cierto que si tu bici está un poquito obsoleta, entre comillas, ¿no? Que tiene ya unos años y quieres mejorarla, hay que invertir en unas buenas ruedas que lógicamente te permitan ir más cómodo y más rápido. ¿Vale? Hoy ya los canales internos de las ruedas de hoy en día es mínimo 23. Hace 5 años usábamos de 19 para abajo. Ujú. O sea, hace 2 años utilizamos canales internos de 21. Eso te permite pues, poner neumáticos cada vez más anchos. Entonces, cada canal interno de rueda lleva un tamaño de goma adecuado, pero invertir en unas buenas ruedas con un buen perfil, con unos buenos rodamientos, en unas buenas gomas, yo creo que es quizá lo que más va a notar a corto plazo el ciclista. Ujú. Bueno, O pues sea, eso, ese sería ese, el segundo paso que daría yo, después ujú. del biomecánico. Ese consejo yo creo que primero, chicos, chicas, biomecánico, que es algo que yo siempre os digo y que de hecho nosotros trabajamos con algunos biomecánicos aquí en la zona nuestra, que siempre cuando la gente nos pregunta, pues son nuestra gente de confianza. Y luego unas buenas ruedas, que también es interesante, ¿no? Ruedas un poco pensando en todo el concepto, ¿no? Perfil, anchura del ancho interno de la llanta y neumático. Bueno, pues. Y neumático acorde a esa llanta, porque también, ya sabéis que las llantas tienen dos acabados, el acabado hookless sin gancho y el acabado hooked con Ujú. gancho, que es la clásica de toda la vida. Pues ahí sí que también hay detalles para mirar ahí. Bueno, pues creo que esos consejos no todos los días el responsable de biomecánica de Lidl Trek nos los da. Y mira, hemos tenido la oportunidad de tenerte aquí. Y bueno, pues Nada, la verdad, yo que como siempre, un placer poder compartir este ratito contigo. Y bueno, la semana pasada ya estuvimos hablando, me comentabas que estabas en País Vasco, que teníais ahí la crono con el equipo. Y bueno, ¿ahora qué calendario tienes? ¿A dónde vas a estar próximamente?
Pues nada, mañana Bélgica, túnel del viento y Romandía, Giro de Italia y crono por equipos de las chicas en Barcelona, que es uno de los grandes objetivos del equipo. En una semanita estamos ya dándolo todo otra vez. Normalmente la grande vuelta sueles estar en hacer las vueltas completas o solamente las cronos o cómo haces ese No, trabajo. bueno, es un poco. El calendario varía un poco en función del momento y del grupo de trabajo, ¿no? Pues acordando un poco, sobre todo con los preparadores. Me gusta estar en las cronos porque es un poco donde hay que controlar los pequeños detalles, ¿no? Sobre todo presiones de neumáticos, del día, desarrollos y dar ese soporte al corredor me gusta, creo que es interesante. O sea, prácticamente estar en las cronos y ya está. Y donde me pidan los compañeros y Genial, poco más. Pero pues. vamos, prácticamente en las cronos, sí. Ujú. Pues yo, súper interesante todo lo que nos has contado. Agradecerte una vez más que hayas estado con nosotros y esperemos que más adelante pues tengamos oportunidad de compartir algún otro episodio más y seguir haciéndote preguntas. Invito también a toda la gente de la grupeta que dudas que puedan surgir y demás, nos las pueden dejar en comentarios. Y bueno, pues si es posible, yo te mandaré algún mensajillo si alguien pregunta algo y no lo sé responder. Y nada más, nos despedimos de la grupeta, episodio 37, seguimos creciendo. Y nada más, chicos, chicas, Yello, un placer, muchísima suerte en lo que queda de temporada y Muchas esperamos gracias, que tengáis Javier. muchas victorias y como tú, como parte del equipo Lidl Trek, uno de los mejores equipos del mundo, pues nada, enhorabuena por el trabajo que hacéis y mucha suerte en lo que queda de temporada. Vale, Carlos, gracias a vosotros. Venga, nos vemos, chao. Chao, chao.